Ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Tenemos el agrado de estar presentándoles al arquitecto Carlos Zavala. Como él mismo se define, un investigador de metodología de autoconocimiento. Hola Carlos, bienvenido a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Soy Zavalla, con 2 L's. Zavalla. Perdón, yo dije Zavala, tiene razón. No, Bueno. es que está bien. A veces en vasco, ¿cómo se llama? Como en italiano, la doble L a veces te la pronuncian como L. Claro. Pero es Zavalla, está castellanizado. Zavalla, muy bien. Bueno, ahora sí, Sí. bien corregido está, bien corregido está. Carlos, bueno, queríamos sobre todo profundizar en la metodología de autoconocimiento conocida como eneagrama. Tengo entendido que usted es un poco un especialista en este tema. Sí, hace muchos años, antes de que se escribieran libros sobre el tema. Ajá. ¿Y qué es para la gente que nunca escuchó hablar del tema? ¿Qué es el eneagrama? Bueno, así dicho, eneagrama y como se lo conoce ahora en los libros, es algo que en realidad resucita un hombre que se llamó Ichazo, boliviano, una persona muy interesante, de unos viajes que hace a Oriente buscando el camino que había seguido Gurdjieff, que fue otro personaje que apareció en Europa ahí por la Segunda Guerra Mundial, que dio que hablar. En realidad es una cosa simple. A nosotros lo que nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a entender algo es que está en todos los barrios. Es una cosa de la obviedad de la realidad, entonces no es una cosa complicada. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre una novedad hace que todas las personas que ya saben algo quieran poner eso que saben en eso nuevo que ven y le quitan lo nuevo que tiene. Y de ahí sale después mucha teoría y mucho libro. Pero sería como una especie de regla mnemotécnica. ¿Te acordás de las reglas mnemotécnicas del colegio? Sí. Bueno, es una regla mnemotécnica de las pasiones, que son un lenguaje universal, como la envidia, la ira, que están inclusive no solamente están en la especie humana, sino en los animales, y de las observaciones que se pueden hacer en relación a los mecanismos de predisposición de esas pasiones. Ajá. Por ejemplo, todo chico sabe que ir a manguear a sus viejos cuando están enojados no es una idea muy buena. Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo me empiezo a dar cuenta de que a lo mejor mis pensamientos lógicos, mis razonamientos, mis recuerdos, están más condicionados por mi predisposición inconsciente pasional que lo que a primera vista me imagino. Ajá. En los barrios, esto es tan evidente que para poner un sobrenombre, especialmente en la Argentina, hay un talento, una capacidad de síntesis y de observación que todavía no ha sido suficientemente ponderado por la psicología. Cuando vos podés describir una persona tal cual es, eso no deja de ser una demostración de mucho talento. Ajá. Entonces, lo que a nosotros nos llamaba la atención es que esto que venía de Oriente tenía esas características que nosotros veíamos en el trabajo parroquial que efectuábamos en los barrios. Uh-huh. Y siempre lo estuvimos escuchando un poco así como lateralmente, pero veíamos que sobre el desenvolvimiento de lo que eran cooperativas en villas y lo que era el trabajo social de base, servía muchísimo para comprenderse a uno y también para comprenderse al otro. Uh-huh. Más o menos, ¿está bien la introducción? Perfecto. O sea que siguiéndolo, digamos, es como que es algo que está en la base, digamos, de la cosa popular que tiene que ver con el conocimiento de las personas y con su esencia. Claro, está en la cosa, ¿no? En eso que que la filosofía aristotélica llama la usía, ¿no? Todo en la esencia de la cosa. Usted se va a Japón y le habla de que tal persona, lo que pasa es que le tiene envidia a otra, y el Japón entiende perfectamente lo que le está diciendo. Claro. Está bien. Y cuando usted habla de pasiones, ¿a qué pasiones se refiere? Usted recién nombró ira. O sea, son... Está la ira, el orgullo, el engaño, la envidia,
bueno, la avaricia, la cobardía, está la gula, está la lujuria y está la pereza. Ajá. Es muy interesante que los padres del desierto son unos personajes cristianos que van a ser muy fuertes en los primeros siglos del cristianismo. Uh-huh. Gente que se da cuenta de cómo era el mundo y decía, bueno, yo me retiro para tratar de comprenderlo mejor y después ver lo que me dice Dios que tengo que hacer para ayudar a eso. Uh-huh. Y entonces allá en el desierto de las cuevas, Evagrio Póntico, en el año 300, lo describe tal cual lo había contado este hombre que se llamaba Gurdjieff. Uh-huh. Que tiene una película muy linda que hicieron los discípulos de él, que se llama Encuentro con hombres notables, que está en video. Ajá. Y que vale la pena ver, porque es el tema. Lo que pasa es que está contado dentro de la aventura de un individuo, de una persona, claro, tal como él encontró como sistema de conocimiento en la Bactriana, uh-huh, que es esa zona de Oriente que conquistaron en la época de Alejandro Magno, los griegos, y que tiene características muy, muy interesantes. Uh-huh. Sí. Bien. Y ahora, bajándolo un poquito más a nuestra cotidianeidad, ¿no? El eneagrama es, vamos a decirle a la gente que es una manera que usa estas pasiones o estas características del ser humano, negativas un poco, o son como desórdenes, si se quiere, para conocerse más uno mismo. Son predisposiciones. En realidad después te das cuenta de que son el candado que te encierra una virtud. Ajá. Son predisposiciones del ser humano. ¿Y uno tiende siempre a tener una por sobre la otra? Claro, ahí está lo interesante, que todos tenemos de todo un poco, pero es como los zapatos, tenés una cierta tendencia a gastarlo más de un lado, y generalmente de ese lado que vos tenés tendencia a gastarlo, es donde en el barrio te van a cargar tus amigos, claro, y especialmente tus hijos. Por ejemplo, cuando vos agarras y le preguntas al hijo de una persona, ¿cómo es tu vieja cuando conecta su disco rayado? Vos lo que tenés ahí es un diagnóstico psicoanalítico de primer nivel y en estado de pureza absoluta, porque el pibe no está condicionado por ninguna teoría, te la manda tal cual, la simpleza y la sencillez que la percibe. Claro, claro. Sí. Está bien. Básicamente conocimiento empieza con una novedad teórica, que es la única que se pide, y que coincide con los principios básicos de la filosofía aristotélica de que yo a lo mejor no tengo muchos problemas, sino que tengo uno solo, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que hacer un silencio, ¿no? Claro. Como un solo problema. Y sí, uno solo porque voy a tener un problema que es el más importante de todos. Aristóteles decía, una cosa es por sobre todas sus partes lo principal de ellas. Claro. Entonces, cuando yo detecto lo que es más importante, se me va creando una jerarquía de valores que suele producir bendiciones increíbles, porque casi todos los problemas muy complicados se originaron en un error simple. Ajá. Bueno, por eso es que esto es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero mucho más interesante cuando uno dice, bueno, entonces quiere decir que solamente lo comprenden los simples, y es así. Y por eso nosotros, formados en El Salvador, con Ismael Quiles, con el padre Bradley, del cual soy adjunto hace ya como 20 años, lo fuimos a aprender a Villa La Cárcova, al barrio Independencia, a La Cava, porque solamente el simple se da cuenta de la parte vivencial elemental de lo que te está testimoniando. Uh-huh. Bien. Eso en las culturas orientales, aún en las cristianas, era muy buscado. Por ejemplo, estaba el Staret, uh-huh, en los conventos ortodoxos. El Staret es el director espiritual de un convento ortodoxo cristiano. Y a veces era el zapatero del pueblo.
Entonces, hay novelas de Dostoyevsky donde se llega una persona que tiene un problema a un pueblo y va y pregunta, ¿acá quién es el Starets? Y siempre te mandaban a ver un personaje. Ese personaje tenía la particularidad de que vos no necesitabas hablar mucho para que él te dijera lo que te estaba pasando. Claro, era como el sabio del pueblo. Ahora, Zavalla, y una pregunta, porque entiendo toda la historia que suena bastante complejo, pero para alguien que no conoce tanto digamos, la parte como oculta del enneagrama, en concreto, ¿cómo hace una persona para conocerse más a uno mismo? A sí mismo con esta herramienta. ¿Es un curso? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ¿cómo puede hacer? Lo primero que tiene que darse cuenta es que a pesar de que se sienta una unidad, tiene contradicciones internas. Que esas contradicciones internas básicamente son que una persona tiene deseos, interesantísimo el mundo de los deseos, que está vinculada a la parte afectiva, deseos que muchas veces son como un chico que nos quiere decir algo y que nosotros no interpretamos bien qué es lo que realmente le pasa y qué es lo que nos quiere decir. Esa es la parte emocional. Sí. Después busca la satisfacción de ese deseo a través de la educación y la forma de razonar y pensar que tiene, las vivencias que ha tenido también, y finalmente hace lo que puede. Entonces, que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos una mente, un corazón que siente y un cuerpo que actúa. Y entre estas tres cosas hay contradicciones. Cuando las contradicciones son muy grandes, hay que ir al analista. Claro, está bien. Y el tiempo de análisis más o menos va a ser proporcional a lo larga y grande que sea cada contradicción. Bien, pero por ejemplo, sin llegar me imagino que el analista tiene que ir a una persona que tiene, digamos, problemas más serios de disociación entre las cosas, sin llegar a tener que ir a un analista para hacernos ver ese problema. Una persona de común y corriente, como usted hablaba recién de la simpleza, ¿no? Una persona común, que se da cuenta que en el fondo tiene, por ejemplo, un problema cotidiano. Esta herramienta le sirve para conocerse más a sí misma, y eso cómo impacta en su cotidianidad. Como es un principio referencial externo, sirve para ordenar y para generar un criterio de análisis, porque uno no puede analizar algo sin método. Uno tiene que tener una metodología para llegar hasta algún lado. Sí. Y entonces en ese sentido sirve como una referencia. Por supuesto que también esto mal manejado puede generar una distorsión mayor. Por ejemplo, hay personas que me dicen, como antiguamente a las pasiones se les tenía mucho respeto. Sí. Concretamente, se sabía que decirle a una persona chinchuda, mirá qué mal carácter que tenés, a veces es peligroso, porque él es la propia víctima de esa pasión que se le dispara en el inconsciente. Entonces le pusieron números. Le pusieron números para no nombrar la pasión y no ofender a la persona, digamos. Le pusieron números como un eufemismo. Exacto, porque en la espiritualidad antigua se sabe que los nombres son invocantes siempre, pero a veces son convocantes, es decir, concretamente por una palabra un tipo va y mata a otro, por una palabra se separa una pareja, entonces le tenían mucho respeto a usar las palabras, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, en esta disposición de poner números, había algo medio pitagórico en eso. Se pasa la simpatía de que se despersonaliza el problema. Se despersonaliza, claro. Perfecto. Es como si yo entro mojado a mi casa, pero es porque está lloviendo. Claro, está bien. Y por ejemplo, digamos el número, o sea, el número, por ejemplo, demos un ejemplo, el número, por ejemplo, puede ser el orgullo o la envidia. ¿Eso es un número? ¿Está representado por un número? ¿Una de las pasiones? Claro, pero son como mecanismos inconscientes, no es como defecto moral. Ah, perfecto. No es como defecto moral. Bien. Es decir, cuando uno es chico y bueno, descubre que el mundo externo es hostil, descubre
que hay una agresión, que hay rechazo y que hay desprotección, uno tiene que generar de uno mismo, para subsistir, una primera mecánica de defensa. Claro. La primera mecánica de defensa que nos da resultado en los primeros 7 años de nuestra vida, nosotros la tendemos después a disparar siempre que estamos un poco estresados. O sea que es clave, digamos, esos primeros 7 años en cómo uno se planta frente al mundo. Es como una mezcla de genética / experiencia. Genética, experiencia, condicionamiento cultural, ¿no? Y una parte de misterio, ¿no? En filosofía se dice oscuridad óntica, es decir, sé que existo y no sé quién soy. Claro, está bien. En religión se dice pecado original, algo que yo no cometí culposamente, pero sin embargo lo tengo que pagar. Sí, está bien. O defecto de fábrica sería, no venimos perfectos. Está bien. Dicho en criollo. Por eso es que la solución de todo el enneagrama es el Padre Nuestro y la humildad. Perfecto, ¿no? Perfecto. Así que se puede definir el enneagrama como una especie de sistema de autoconocimiento para encarar los defectos de fábrica que uno trae consigo. ¿Eso es una definición válida? Claro, una referencia. Una referencia. Lo que tiene de lindo es que, por ejemplo, la Argentina tiene una mecánica muy interesante en el mate. Viste que acá nos juntamos a tomar mate. Claro. Y esa especie de gauchocracia que se crea cuando nosotros compartimos un mate es que invita a que cada uno conversa y dice qué le pasa. Claro. Y entonces de golpe él está contando una cosa que le está pasando con su tía y me sirvió a mí porque no es lo mismo, pero lo que dijo me sirvió para entender lo que le está pasando a un sobrino. Bueno, por eso la unión, la comunidad es lo que cura. Perfecto. Y lo opuesto enferma. Perfecto. Sí. ¿Y qué relación tiene, o si se puede esto combinar con otras técnicas de autoconocimiento como la caracterología bueno, ahí justo nos metemos en otro campo. Hay algo que hay que tener cuidado. Así como hay que tener cuidado, y por eso los antiguos que eran sabios le ponían números a los pecados más que señalar vos sos así. Un mecanismo de defensa que hace característica una pasión a una persona no es la persona es una víctima de eso. Claro. Entonces, las personas que han leído algunos libros de enneagrama y han puesto lo que ellos sabían y se largaron a enseñar, es muy común que te digan, no, ese es un 2, ese es un 1, ese es un 4. No, son tipologías de sus mecanismos de defensa. Tiene, no es. Claro. Pero eso es muy occidental, lo de confundir lo que uno tiene con lo que uno es. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a decir, vos sos arquitecto. No, yo tengo un título de arquitecto. Claro. Yo no soy lo que tengo. Claro. Está bien. Entonces, un primer principio que parecería como una diferencia leve, sutil y semántica, y fíjate vos en la gente que vos conoces, por ejemplo, esto de confundir lo que uno tiene con lo que uno es, los mangos, por ejemplo, con la vida de relación, si no habrá costado socios que se terminan odiando, parejas que se terminan separando, etcétera, etcétera. Así que parece una pavadita, pero cuando te metes a ver las cosas desde esa pavadita, uno empieza a comprender realmente muchas de las cosas que fallan. Claro. Y después otro de los problemas que hay con las tipologías, porque estos son tipologías, son los universales. Vos sabés, en la Edad Media había 3 problemas: era quién era Dios y cómo era, si los universales existen o no, lo que después Jung llama los arquetipos. Es decir, si hay pensamientos preexistentes y situaciones preexistentes que tienen una independencia de si yo estoy o no estoy, o si nosotros estamos o no estamos, y esos serían los universales. Y después venía la relación que podía haber entre la razón y la fe. Bueno, esto, digamos, se centra en un universal. Es un universal. Ese universal, si yo me meto demasiado a pensar que una persona es su tipología, puedo cometer el error de lo que en psicología de las organizaciones se llama
El loco del destornillador. No sé si se lo conté alguna vez a Ana, tu hermana, pero el loco el loco del destornillador es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Mira, es así la cosa. Un tipo de golpe le regalan una caja de herramientas y aprende a manejar extraordinariamente bien el destornillador. El problema que te puede producir ese tipo es que después vos le traes cualquier otro problema y él lo único que hace es usar el destornillador. Vos le traes un coche que no funciona porque la bujía está empastada y el tipo le empieza a sacar todos los tornillos. Claro. Tiene una sola respuesta. Bueno, eso es lo que a nosotros nos pasa. Cuando aprendemos algo, no nos gusta salir desde el lugar de protección que nos da lo que entendí y más o menos sé que hago bien. Y es ahí donde la virtud moral de mi mecanismo de defensa se transforma en un veneno para mi relación con la sociedad. Chachán, esa segunda parte es la parte, digamos, que uno podría llegar a decir, ajá, y esta parte no está en los libros. Claro. Por ejemplo, una persona, vamos a poner, un malretado, ¿no? Una persona que controló esfínteres antes del tiempo. Una persona que dijo, bueno, a mí no me quieren porque cometo errores. Y el día que no cometa errores, a mí me van a querer. Es una persona muy responsable. Es una persona que cuando se enoja es terrible, porque ha tratado de no enojarse mucho antes, porque enojarse sería cometer un error. Bueno, esta persona es implacable si tiene que controlarte el horario, el estructurado, digamos. Claro. Pero es una persona muy poco flexible, a lo mejor, para poder comprender al otro y comprenderse a sí misma. ¿Ves? Entonces, cosas que vos decís, uy, mira qué bien este tipo controlando el horario en la fábrica, y resulta que eso es veneno en él. Claro. O sea, que la sociedad lo ve como una virtud y en realidad para él es algo que vino con su cuota de dolor, ¿no? Claro. Entonces esa parte está bastante confundida, hasta tal punto está confundida, que en una época que yo daba en empresas, a empresarios amigos que se entusiasmaban porque esto le había servido para el fin de semana con su familia, yo les decía, mirá, me llevas a la empresa y yo la empresa te la quiebro por ahí. Porque vos tenés que entender que la felicidad de un operario tuyo a lo mejor no coincide con que vos ganes más plata con él. Claro. No, vos dale. Y ahí tengo una serie bastante, después de tantos años de enseñar esto, bastante larga de empresas que me odian. Claro. porque por ahí el tipo se dio cuenta, no, yo lo que realmente deseo es ir a vender la tita de Coca-Cola a Belén du Pará, y el tipo se las tomaba. Claro. Tiene mucha fuerza cuando yo entiendo la fuerza del deseo que viene de mi inconsciente, del deseo real. Claro. Ese en realidad es la vocación, vocatus, fui llamado. ¿Llamado de dónde? Claro. Está bien. Y la persona que realiza su vocación, la garantía de seriedad es que es feliz, le vaya bien o le vaya mal. Cuando una persona tiene vocación, es feliz siempre. Claro, tal cual. Por eso es que en los exitistas y los sistemas de exitismo, a mí, pero miles de veces me han dicho, mirá, ¿cómo se llama? Yo necesito que esta empresa funcione mejor y dé más ganancia, y exija menos. Y yo le digo, vos lo que estás necesitando es que yo te diga de qué están enfermas las personas por el beneficio secundario que tiene cada patología para que las explotes mejor. Claro. Bueno, eso no, porque no es cristiano. Claro. Lamentablemente hay una orientación aterrantemente eficiente en esa dirección. Claro, que es utilizar... Sí, perfecto, clarísimo. Bueno, y entonces Carlos, uno empieza a entender por qué Bagrio Póntico se las tomaba al desierto, ¿viste? Claro. Carlos, se nos está yendo el tiempo. Si alguien quisiera seguir profundizando en este tema tan interesante, ¿dónde sería un buen lugar donde poder averiguar algo más o ver si hay algún curso o algo? Sí, bueno, yo tengo un mail que es Carlos
M. Zavalla, con Z, de corta y doble L, @gmail.com. Perfecto. Buenísimo. Entonces, quedás a disposición que te escriban para saber si Es muy lindo a veces compartir esto, por lo menos yo creo que ha sido mi vocación, porque siempre compartiendo he aprendido más de lo que yo estaba dando. Perfecto. Muy bueno. Y después, como más o menos perfil, soy ayudante adjunto del padre Raúl Bradley, sacerdote jesuita de El Salvador. Y esto yo lo apunto más, no solamente a un autoconocimiento, sino a aquellos elementos que pueden servir para buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida de uno. Perfecto. O sea, es una búsqueda de la vocación. Vamos a dejarlo así también, es una linda definición. Eso. En la búsqueda de la vocación propia. Eso. Buenísimo. No es poco. Bueno, no es poco, tal cual, no es poco. Bueno, Carlos, un placer estos minutos de conversación. Le agradecemos mucho esta nota y bueno, ya pasamos su dato para que la gente que le interese seguir profundizando lo contacte. Bueno, Elisa, muchas gracias por llamar. Por nada, un saludo, adiós. Gracias. Escuchaste una nota por demás interesante sobre el eneagrama y la búsqueda de la vocación. La vamos a resumir de esa manera con el arquitecto Carlos Zavalla.